Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario te encuentras en este momento, pero bienvenido. Muchas gracias por acompañarme en este momento, en esta hora, para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios. Como siempre les digo, mientras les pongo la pantalla verde con las diapositivas, por favor pónganse incómodos, vayan por su bebida preferida, que no haya nada que los distraiga. Tomen apuntes, por favor, cuadernito, esferito, para que puedan tomar apuntes. Aunque como estas clases quedan grabadas en YouTube, pueden tener la facilidad de volverlas a ver cuando quieran. Les agradecería también que invitaran a todas las personas que ustedes conozcan para que puedan acompañarnos cada 8 días en este estudio. Bueno, espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí. Permítame en un segundo, yo quito unas barritas que siempre aparecen y que me dificultan un poquito ver la diapositiva. Listo. Para las personas que me acompañan desde hace mucho tiempo, mi corazón está muy agradecido. Ustedes saben que los quiero muchísimo por el compromiso, por la constancia y por las muestras de cariño que siempre me han dado. Las personas que llevan poco tiempo, les pido que por favor tengan constancia para que puedan seguir con este estudio. Y para los que están hoy por primera vez, les cuento que este es un grupo que funciona desde el 2020, nació por la pandemia, que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, bienvenidos. Y aquí lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. En este momento nos encontramos en la clase número 114. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en las 113 clases anteriores? Los cuatro evangelios, el libro histórico Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, desde Romanos hasta Filemón, las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas. Y en este momento nos encontramos estudiando el libro profético, es decir, el último libro del Nuevo Testamento y por ende de la Biblia. Siempre hacemos un recorderis de lo que hemos visto hasta el momento, especialmente lo que vimos la clase anterior, para ponernos en contexto, sobre todo para las personas que nos acompañan por primera vez. ¿Qué hemos estado estudiando? Juan, el apóstol Juan, que es el que escribe el libro del Apocalipsis, nos contó hace 8 días que vio en el cielo 7 ángeles con las últimas 7 plagas terribles que vendrían sobre la tierra y que después de estos 7 juicios el enojo de Dios se calmaría. Hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, porque en este último libro de la Biblia lo que hace Dios es revelarnos sus planes para la historia, los últimos momentos de la historia de la humanidad. Algo que le agradecemos mucho porque por lo general los seres humanos estamos muy ansiosos por no conocer el futuro y Él en su misericordia y en su amor ha plasmado lógicamente no todos sus planes, pero sí lo que nosotros necesitamos saber para que la mayoría de las personas creen que el Apocalipsis es un libro para sentir miedo, es todo lo contrario. Es un libro para que nosotros estemos totalmente tranquilos y gozosos al saber que Dios todo lo tiene bajo control y que todo lo que Él ha profetizado se va a cumplir, porque al final de todo lo único que quiere el Señor es que nosotros recuperemos ese paraíso que se perdió en el Génesis y podamos vivir una vida eterna y plena. Entonces, para que todas las promesas y los pactos que Dios ha hecho con la humanidad se cumplan, así como Dios es amor, Dios también es justicia. Entonces, para que haya justicia, tienen que haber unos juicios y de eso se trata lo último que hemos estado estudiando. También vimos a 144.000 judíos. Ahora, si tú estás totalmente perdido, no sabes de lo que estoy hablando, te recomiendo entonces que empieces a ver desde la clase número 93, que es cuando empezamos el curso de escatología. Pero si definitivamente tú no tienes ni idea de la Biblia, te recomiendo que empieces desde la clase número 1. Entonces, lo que estábamos viendo hace 8 días es que Juan ve a los 144.000 elegidos, aquellos judíos que se van a encargar de evangelizar durante 3 años y medio durante la época de la gran tribulación, cantando en el cielo. Y aprendimos que es un cántico que ya se conocía en la Biblia, que se conoce como el cántico de Moisés, que es el que cantó el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo, después de ese milagro sobrenatural hermoso que Dios hizo. Y es el mismo cántico que ve Juan
a los 144.000 victoriosos en el cielo cantando. Y vimos entonces desarrollar los 7 últimos juicios que están representados por copas. Entonces simplemente hagamos un resumen rápido de esos 7 juicios. Cuando el ángel derrama la primera copa, el juicio que cae sobre los seres humanos es que hay una gran enfermedad que consiste en llagas en sus cuerpos. Cuando el segundo ángel derrama su copa, hay sangre y muerte en el mar, lo que ocasiona que la comida pues sea mucho más escasa. Recuerden que ya para estas alturas han pasado 14 juicios. Cuando el tercer ángel derrama su copa, hay sangre y muerte en los ríos. No solamente más escasez de comida, sino también se agota el agua potable, que es algo también terrible. Cuando el cuarto ángel derrama su copa, nos dice que hay quemaduras en la piel por el sol, lo que hace que no solamente pues también salgan llagas, sino que haya enfermedades más graves. Cuando el quinto ángel derrama la copa, hay oscuridad total y esto es algo curioso porque aquí estamos mezclando en este juicio la misericordia de Dios, pero también la disciplina de Dios, el juicio de Dios, porque la oscuridad es algo que definitivamente trae mucha angustia al ser humano y sin embargo esto también da un poco de relax por esas quemaduras que estaba causando el sol. Entonces aquí hay un toque también de misericordia para los seres humanos en ese momento. Cuando el sexto ángel derrama su copa, el río Éufrates se seca y estudiábamos que eso es importantísimo porque ese ejército de 200 millones de soldados formado por una coalición de naciones que lo único que quieren es borrar a Israel de la faz de la tierra, logra pasar precisamente, llegar hasta Israel por lo que el río se seca. Y seguiría la séptima copa, pero como hemos visto en todos los demás juicios, entre el sexto juicio y el séptimo juicio siempre hay un intervalo. Aquí Juan nos cuenta que ve una visión en donde está el dragón, que es Satanás, la bestia, que se refiere al anticristo, y el falso profeta, que es el líder religioso. Los ve en una visión estos son los que forman la Trinidad demoníaca. Y ve que de sus bocas salen ranas. Aprendíamos entonces que estas ranas son representación de demonios, porque en esta época pues Satanás tiene el control de todo, utiliza su ejército demoníaco para traer mucha angustia y mucha aflicción a los seres humanos que rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aprendimos también que estas ranas representan los medios de comunicación, que es una de las herramientas que más va a utilizar el enemigo en los últimos tiempos para cumplir con todos sus deseos. Y yo les decía la importancia de estar en sintonía con Dios porque va a ser muy difícil. Ahorita ya lo estamos viviendo en este momento. Ahora en este momento lo estamos viviendo, pero cada vez va a ser peor el poder distinguir las falsas noticias de las noticias verdaderas. Y son los medios de comunicación los que van a estar totalmente controlados por el enemigo para a su vez controlar a los seres humanos, porque en una guerra, y esta es la última de las guerras en todos los niveles, la primera víctima es la verdad. Definitivamente necesitamos el discernimiento y la guía del Espíritu Santo para poder distinguir qué es la verdad y qué es la mentira. Vimos un versículo que me gusta mucho volverlo a repetir porque habla que el Señor llega como ladrón en la noche y les recuerdo que esta verdad no es para los cristianos, es para los inconversos que en ese momento están en la tierra. Recuerden que cuando nosotros hemos tenido el nuevo nacimiento, es decir, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, el regalo que nosotros tenemos, el primer regalo se llama el Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad y eso nos hace luz en la oscuridad y la sal en la tierra. Nosotros no estamos en la oscuridad. Es verdad que no sabemos el día ni la hora, pero Dios ha puesto muchas señales para que nosotros sepamos leer los tiempos, conocer los tiempos. Y definitivamente todo lo que Juan está viendo en estas visiones es la preparación de esa última batalla durante la gran tribulación que conocemos como la batalla de Armagedón.
Y por fin, después de este intervalo, entonces el último ángel derrama la séptima copa y vemos, Juan oye una voz muy fuerte que dice, se acabó, está hecho y se refiere propiamente a la segunda venida de Jesucristo cuando regresa con nosotros, con la iglesia que previamente 7 años antes fue arrebatada. Volvemos todos nuevamente a la tierra. Lógicamente, Juan oye relámpagos, estruendos, truenos, que es el simbolismo de los juicios que han caído sobre la tierra y dice que hay un último violento terremoto. Este ya sí es el último terremoto que se va a sentir en el planeta Tierra. Se destruyen absolutamente todos los pocos edificios que quedaban en pie. Es tan violento que el terremoto parte en tres la gran ciudad de Babilonia y es tan fuerte que se hunden todas las islas y desaparecen las montañas. El planeta queda llano, queda planito, planito, porque ya queda el terreno dispuesto para sembrar una nueva semilla, porque después empieza la última dispensación, la última etapa, que es la que conocemos como el milenio. Y también Juan nos dice que ve en la visión que caen granizos muy grandes, lo que va a ocasionar otra serie de muertos, porque recuerden que solamente una tercera parte de la humanidad, que es la que sobrevive. Y fíjense que pasa algo curioso porque por lo general los seres humanos cuando estamos expuestos a algún gran temor acudimos de manera inconsciente a buscar al ser superior para que nos proteja. Cualquier persona cuando está en peligro inconscientemente pide la ayuda de Dios, de Jesucristo, siempre pide la ayuda del ser superior, pero nos dice que a pesar de todos estos juicios y todos estos eventos tan terribles, los seres humanos de ese momento siguen maldiciendo a Dios. No piden perdón, no se arrepienten, no buscan la ayuda de Dios, sino por el contrario, lo maldicen, lo que nos indica que definitivamente la maldad ya se ha apoderado totalmente de los habitantes de la tierra en esos últimos momentos de la historia de la humanidad, cuando estamos hablando de la gran tribulación. Y ahí quedamos entonces hace 8 días. Por favor, aprieten sus cinturones, pónganse incómodos. Hoy vamos a tener una clase que se va a demorar un poquito más de una hora porque lo que estamos tratando son temas, no tanto por el horario, y es un tema un poquito denso y difícil. Entonces ya le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude. Entramos al capítulo 17, versículo 1 o 2. Por favor, estén atentos, sus corazones y sus mentes abiertas porque vamos a aprender un tema que es un poquito delicado para algunas personas. No quiero que nadie se ofenda, simplemente estamos estudiando la verdad de la Biblia y pídanle a Dios para que les hable a su corazón, así a veces no querramos escuchar alguna cosa que no nos gusta, pero si es la verdad, aprendamos a recibir la verdad con agrado. Analicemos juntos cada uno de estos pasajes y pidámosle a Dios que nos ayude, que si yo soy la que estoy equivocada en enseñarles algo de esto, que también a mí me guíe. Entonces dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron adulterio y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. ¿Qué quiere decir todo eso? En este capítulo se le muestra al apóstol Juan una mujer que recibirá una sentencia o un juicio. Yo les había explicado que en el Apocalipsis nos hablan de dos mujeres. Una mujer que está encinta, que ya la estudiamos, que es el simbolismo de Israel. Siempre que ustedes en Apocalipsis lean sobre la mujer encinta, está hablando de Israel, de la nación de Israel. Simplemente reemplazan mujer encinta por Israel. Recuerden que el lenguaje que se maneja en el Apocalipsis es un lenguaje simbólico en donde tenemos que hacer traducción simultánea. La otra mujer es esta mujer que tiene varias características. Lo primero que nos dice es que está sentada en una bestia, en un monstruo, en un dragón de color escarlata, que significa rojo. Es una mujer con unas características especiales que vamos a ir descubriendo de qué se trata. ¿Listo? Y definitivamente esta mujer, por todo lo que ha hecho, que ya lo vamos a desmenuzar, va a recibir un juicio. Esta ramera, mire, fíjense que esta mujer es catalogada con unos títulos muy fuertes. Desde el Antiguo Testamento, cuando ustedes lo estudian, siempre se van a dar cuenta que Dios compara toda infidelidad a Él
toda idolatría, todo seguimiento a otros dioses como prostitución, como infidelidad. Entonces, esta ramera de Apocalipsis representa a todos los sistemas religiosos que no hablan la verdad de la Biblia. En la Biblia, como les decía, la infidelidad a Dios, la idolatría, se compara con la prostitución y a sus practicantes como rameras. Por eso dice que los líderes del mundo se unieron a ella para adorar a dioses falsos y la gente del mundo hará lo mismo. Entonces, una prostituta, una ramera, una fufurufa, no sé cómo le dicen en sus países, es aquella mujer que por dinero o por alguna prestación se junta con muchos hombres. Y así trata Dios a las personas que no son fieles al amor de Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios celoso y lo hace no porque sea un Dios egoísta y posesivo, sino porque sabe que las personas, los seres humanos que no se acogen al amor del Dios verdadero, van a recibir todos estos juicios que estamos estudiando en el Apocalipsis. Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que seguirlo a Él, no porque Él necesite de nuestro amor y de nuestra, que nosotros estemos detrás de Él, sino porque quiere protegernos. Solamente debajo de sus alas nosotros estamos seguros y los juicios, lo creamos o no lo creamos, van a llegar al planeta Tierra y por eso es la insistencia, por amor de que sigamos, que lo sigamos a Él, al Dios verdadero. Versículo 3 dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ya estamos desmenuzando, ya vemos que la mujer, que es un sistema religioso, vamos a ver más adelante que este sistema religioso destaca a uno en especial, pero es un compendio de todas las religiones o los sistemas, como les decía, que no enseñan al Dios verdadero de la Biblia. Nos dice que la mujer está montada en una bestia escarlata. Escarlata es un rojo profundo, representa la religión que se unirá al último imperio político y económico. Entonces aquí nos está dando también características de cómo va a ser ese último gobierno mundial, el que va a surgir en los 7 años de la gran tribulación. Las 7 cabezas representan a los 7 imperios que han existido y nos muestra la unión entre la religión y la política. Eso ya lo sabemos los que hemos estado estudiando desde la clase número 1, y sobre todo desde la clase número 93, porque antes de estudiar el Apocalipsis, nosotros vimos unas profecías de Daniel que teníamos que estudiar precisamente para poder entender estos pasajes de Apocalipsis. Y sabemos que estas 7 cabezas representan esos 7 imperios, esos 7 gobiernos que han tenido relación con Israel. Han existido muchos imperios, pero aquí en la Biblia se cuenta la historia primaria de la humanidad. Recuerden que Israel es el reloj profético de la humanidad, es el pueblo de Dios. Y aunque ha habido historias secundarias muy importantes, nosotros tenemos que estar pendientes desde la historia primaria. ¿Dónde comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? ¿Y dónde y cómo va a terminar? Entonces aquí se trata es de los imperios que han tenido relación con Israel. Y estos 7 imperios son Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, que fue el último imperio porque después de Roma han habido potencias, pero en sí un imperio no, y estamos esperando el séptimo y último imperio que no sabemos exactamente cómo se llamará, sabemos que es Roma revivida y utilizamos el nombre que hoy utilizan las naciones cuando hacen sus grandes eventos, sus grandes reuniones y le llamamos G10 porque sabemos que ese último gobierno va a estar formado por 10 naciones. Versículos 4 al 6. La mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Iba adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Chicos, pónganle atención a estas características de la vestimenta de la mujer, los colores. Piensen, empiecen a pensar dónde ustedes han visto más esos colores, púrpura, dónde hay gente vestida con esos colores, escarlata, dónde pueden encontrar a gente adornada con esto, con oro, piedras preciosas y perlas.
Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios, es decir, que estaba enseñando cosas diferentes a la verdad. Versículo 5. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. ¿Se acuerdan que les había dicho que el nombre de una ciudad que más se repite en la Biblia es Jerusalén? El segundo nombre que más se repite, ya ustedes lo saben, y sé que todos los que han visto las clases están contestando, Babilonia. Babilonia, que fue fundada después del diluvio por el primer gran rebelde que existió, Nimrod, donde se construyó la Torre de Babel, no solamente fue una ciudad opulenta y que se nombra nuevamente al final, sino también fue la cuna de todas las religiones falsas. Por eso es que ahorita se está nombrando porque todo lo falso, toda la brujería, todas las religiones falsas tienen su origen en Babilonia. Y nos dice que van a haber muchos sistemas contaminados con las enseñanzas de esta religión falsa, pero que va a haber una madre. Ustedes saben que en los prostíbulos pues trabajan estas mujeres, pero siempre hay como una líder que le llaman la madame, ¿no? La líder. Pues aquí nos dice que en todos estos sistemas religiosos hay un líder conocida como la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los creyentes y de los que testificaron de Jesús, es decir, que este sistema persigue a los verdaderos cristianos. Mira lo que dice Juan al final, al verla quedé sumamente asombrado. Expliquemos un poquito más estos versículos. Pero para eso quiero que ustedes tengan algo súper claro, para poder entender no solamente lo que estamos viendo hoy, sino todo lo que hemos estudiado anteriormente y sobre todo todo lo que se viene enseguida. Dios no quiere que cualquier persona encuentre la verdad, sino solo aquellos que la están buscando. Es decir, Dios no nos ha revelado la verdad en la Biblia de una manera explícita, literal, concreta, sino siempre les he enseñado que Dios nos ha puesto su mensaje en la Biblia como fichas de rompecabezas. Y la tarea de nosotros es juntar esas fichas desde Génesis hasta Apocalipsis para conocer la totalidad de la verdad que Dios nos está dando. Entonces, si tú quieres saber qué nos quiere enseñar Dios, por ejemplo, sobre el perdón, tú tienes que buscar en la Biblia todos los versículos, desde Génesis, el primer libro, hasta el Apocalipsis, el último libro que habla sobre el perdón. Y cuando ya tengamos todas esas fichas, y las juntemos, ahí sí podemos saber la verdad total de lo que Dios piensa sobre el perdón, y así es sobre todos los temas. Entonces, Dios lo hizo así, en su soberanía y en su pensamiento perfecto. Él quiere que solamente las personas que lo busquemos a Él de todo corazón, que verdaderamente querramos conocer la verdad, que tengamos los motivos correctos para querer conocer la verdad, seamos los que entendamos su mensaje. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe verdaderamente quién está buscando la verdad, porque queremos agradar a Dios, queremos obedecerlos y queremos ser luz en la tierra. Y por eso es que Él desde un principio a través de Jesucristo no habló tan claramente. ¿Recuerdan ustedes lo que vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículos 10, 11? Entonces vinieron los discípulos, sus alumnos, y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que los discípulos también tuvieron este problema de que Jesús les explicaba algo y no entendían. Y le reclamaron, le dijeron, Jesús, ¿por qué nos hablas tan complicado? ¿Por qué no nos dice las cosas directamente? Y Jesús les dice, porque ustedes lo van a entender, pero ellos no, porque tienen el corazón carcomido con el pecado, con el egoísmo. Miren este otro pasaje que está en Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Fíjense en que estos, por ejemplo, los fariseos, los maestros de la ley, tantas personas que conocieron a Jesucristo, que vieron directamente esos milagros tan impresionantes, desde sanar a enfermos hasta resucitar muertos, y no creyeron en él.
Es que esto estamos hablando de palabras mayores. Ellos vieron milagros sobrenaturales, cosas imposibles para el ser humano y sin embargo no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios, que venía del cielo. Entonces por eso Jesús no les quita las vendas para que disciernan todo lo que Jesús les está enseñando y lo mismo pasa el día de hoy. Cuando creer es una decisión, yo siempre se los he dicho, una persona cuando ha decidido en su corazón no creer, por más que el mismo Jesucristo baje y le resucite a su ser querido muerto, no van a creer. Entonces el Señor sigue hablando así para que únicamente las personas que verdaderamente tengamos un corazón deseosos de conocer la verdad y de escudriñar las escrituras, entendamos. Entonces, si has tenido un poquito de dificultad para entender todo este tema, pídele al Señor que te dé sabiduría, que te sane tu corazón y empieza a buscar motivos correctos para querer escuchar la verdad. Y si no la quieres escuchar, nada podemos hacer. Ni el mismo Dios, no porque Él no pueda, sino porque Él respeta tu libre albedrío. Ya siendo cristianos, tenemos la responsabilidad de madurar. Recuerden que también eso nos lo ha explicado el apóstol Pablo. El Señor nos pone esa primera semillita para buscarlo, pero depende de nosotros el crecer espiritualmente. Para eso debemos tener una comunión diaria con Dios. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu devocional y el estudio de la Biblia? ¿Cómo estás? Si estás congregándote en una iglesia, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? Porque de todas estas prácticas, de estas disciplinas espirituales, es que nosotros seguimos nuestro proceso de santificación, santidad, para alcanzar la sabiduría. La sabiduría de Dios está escondida en la mente natural de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos un área espiritual. Eso es lo que nos distingue de los animales. Nosotros los seres humanos somos trinos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. No confundan el alma con el espíritu. El alma viene de la palabra psiquis, ánima, que significa mente, emociones y voluntad. El cuerpo es nuestra área física. El alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el espíritu es esa área que tenemos los seres humanos que nos permite comunicarnos con Dios, hablar con Dios y escucharlo porque Dios es espíritu y la única manera de comunicarnos con Él es espiritualmente. Es lo mismo que con un computador, tenemos que ser compatibles en el lenguaje o un celular. El lenguaje compatible con Dios es el espiritual. Y para nosotros entender la Biblia, que es un libro espiritual, tenemos que acudir a nuestra área espiritual y por eso Dios nos deja el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros entendemos su palabra. Y el Espíritu Santo solamente lo recibimos cuando hemos tenido un nuevo nacimiento. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículos 11-14. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Solamente Dios y nosotros mismos sabemos qué es lo que estamos pensando. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie puede escuchar a Dios y entender a Dios sino a través del lenguaje del Espíritu Santo. Nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia él nos ha concedido. Entonces, Dios plasma en la Biblia lo que Él quiere que nosotros entendamos porque es lo que necesitamos entender. Y para eso nos da un lenguaje compatible que es el Espíritu Santo. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, no es por la razón, por la lógica, por la matemática, todo eso es humano, está a nivel humano. Nosotros estamos hablando de un nivel más alto, el nivel del Espíritu Santo. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Chicos, esto es súper importante que ustedes lo entiendan. Por eso ahora se dan cuenta que ustedes tienen amigos y familiares que por más que ustedes les expliquen, lo que está sucediendo, el plan de salvación, lo que necesita el hombre, la relación con Dios, no lo entienden porque se necesita
un lenguaje espiritual. Jamás ustedes van a poder ponerle un cargador a un celular, un cargador de hoy en día a un celular de hace 10 años. No son compatibles, chicos. Para ser compatibles con Dios tenemos que tener al Espíritu Santo. Por favor, entiendan eso muy bien. Tenemos que discernir todo espiritualmente. Veamos ciertos ejemplos que nosotros ya entendemos porque hemos estado estudiando la Biblia. Dios nos habla de manera cifrada, tiene un lenguaje oculto para que solamente los que tenemos al Espíritu Santo entendamos el mensaje correcto. Miran este ejemplo. El mar significa naciones o multitud de personas que muestran la inestabilidad del ser humano. Liliana, ¿usted de dónde saca que en la Biblia, cuando están hablando del mar, sobre todo en Apocalipsis, se está refiriendo a personas, a multitudes? Les voy a dar el versículo que nos dice claramente eso. ¿Por qué Dios compara a la gente, a las multitudes, a las naciones con el mar? Precisamente por lo inestables que somos los seres humanos. Nosotros somos una montaña rusa de emociones. Hoy queremos, al rato no queremos, ahorita confiamos, al rato tenemos temor. Somos como las olas del mar, venimos y vamos. Y por eso Dios nos compara con el mar. Otra comparación que es un poquito dura, pero también es hermosa a la vez. El Señor compara a los cristianos con ovejas porque son los únicos animales que no pueden vivir fuera de un rebaño. Por más de que muchas personas digan que les encanta estar solas o con mascotas y sus animales, los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros. Las ovejas no pueden vivir sin pastor. Dios nos diseñó de tal manera para que dependamos de Él. Por eso las personas que no tienen a Dios en sus vidas andan a la deriva, tienen crisis existencial, tratan de buscar paz y gozo y no la encuentran por ningún lado. Las ovejas son torpes. Si tú las dejas comiendo en un pastizal, ellas comen hasta que se revientan. Si tú las dejas ir por un camino, ellas caminan hasta que se mueren de cansancio, se van por un barranco. Son brutas, no entienden. Son semiciegas, no ven a la distancia, son tontas. Dios nos compara con ovejas y son indefensas. Fíjate que todos los animales tienen alguna manera de defenderse y las ovejas no tienen nada. No tienen garras, no tienen colmillos, no tienen cachos, no tienen veneno, no muerden. Son totalmente indefensas, dependientes del pastor. Y por eso el Señor nos compara con ovejas, porque nosotros, sin la guía de nuestro pastor Jesucristo, estamos a la merced del enemigo. Otro ejemplo, el Señor nos dice que seamos prudentes, astutos como las serpientes, porque ellas antes de atacar a su víctima calculan el tiempo y la distancia. Nos está diciendo que no tomemos decisiones impulsivamente, que pensemos y calculemos antes de tomarlas, así como nosotros no debemos hablar antes de pensar, tampoco debemos tomar decisiones antes de calcular tiempos, distancias, consecuencias. Y por eso nos dice, sean astutos como las serpientes, mansos como las palomas, pero astutos como la serpiente. Entonces, si nosotros leemos literalmente todas estas comparaciones, no las vamos a entender. ¿Quién nos ayuda a discernir el mensaje correcto de lo que Dios quiere darnos? El Espíritu Santo. En el Apocalipsis se retrata la acción de los seres humanos en tres esferas del dominio, es decir, el mundo entero funciona bajo tres esferas en este momento y son las tres esferas que al final de los tiempos también el enemigo va a tomar bajo su control para poder tener, para poder dominar todo el mundo. ¿Cuáles son esas esferas? El mundo político, la esfera política. El anticristo y su reino representan al mundo político. Recuerdan que el anticristo es un ser humano, es un líder político que va a surgir. Entonces, el mundo político, si se tiene bajo el control, se tiene una tercera parte del dominio del planeta Tierra. La otra esfera es el mundo religioso. Babilonia, la ciudad de la que hemos estado hablando, la prostituta, representa al mundo religioso con su líder que va a ser el falso profeta, el líder religioso. Entonces, si alguien quiere dominar el mundo, maneje el área política y maneje el área religiosa. Y faltaría la última.
el área comercial o económica. Babilonia, la gran ciudad que veremos más adelante, representa el mundo comercial. Y eso es lo que quieren todos los tiranos. Quieren entonces dominar la parte política, la parte religiosa y la parte económica o comercial. Y eso es lo que se va a lograr en los últimos tiempos. La Gran Ramera es a la vez una ciudad física, geográfica, pero ya les había explicado la clase anterior que también cuando se habla de Babilonia se está hablando de una entidad espiritual que tendrá una relación con todos los gobiernos del mundo. Vamos a identificar, ya habíamos hablado de la Babilonia de la Babilonia comercial o geográfica porque es una ciudad que fundó Nimrod, que se llamaba Babilonia y simplemente es ver la historia y hoy en día sabemos que Babilonia tiene hoy otro nombre, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿por qué nosotros concluimos que la Babilonia espiritual es esta ciudad? Es a lo que vamos en este estudio. Nunca fue el plan de Dios que el cristianismo se mezclara con la política. Siempre se ha dicho que deben estar aparte. Las democracias manejan supuestamente aparte la política y la religión. Dicen que aquellos países que mezclan religión con política, pues son un desastre. Sin embargo, en esta ciudad, que ya de una vez y sin anestesia, ustedes ya la descubren, es el Vaticano. Es en la Ciudad del Vaticano donde funciona la única religión que tiene un lugar en las Naciones Unidas. Entonces, fíjense, el Vaticano, para los que no lo sabían, que yo creo que casi todo el mundo lo sabe, es un estado, es una nación. Se encuentra en la ciudad de Roma, la capital de Italia, pero en sí el Vaticano es un estado aparte. Tanto que tiene lugar en las Naciones Unidas, tiene embajadores en todos los países y los países mandan embajadores allá. Durante mucho tiempo era tanta la influencia del Vaticano que era la que quitaba y ponía reyes y hoy en día también tiene mucha influencia, tiene su propia moneda, su banco, su ejército. En fin, es como una nación más. Ningún otro sistema religioso funciona como un estado. Versículo 7-8. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y así también nos lo está diciendo hoy en día. Muchos de ustedes con esta revelación de hace un segundo deben estar asombrados. Y es lo mismo que nos dice Jesús en este momento. ¿Por qué te asombras? Yo te explicaré, le está diciendo el ángel a Juan, el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Y la verdad es un poquito irónico porque aquí el ángel le dice a Juan, no te preocupes, no te asombres que te voy a explicar quién es esta mujer, quién es esta ramera. Y empieza a darle una jeringonza, un trabalenguas que nos deja más locos, ¿no es cierto? Nos deja más confundidos. ¿Cómo así? Me va a explicar quién es la mujer escarlata y me dice que es esta que antes era, que ahora no es, pero que va a ser. Vamos a analizar este pasaje, no se preocupen. Entonces nos dice Juan, el ángel me dijo, ¿por qué te sorprendes? Yo te voy a explicar el significado secreto de esta visión. Voy a decirte quién es esa mujer y quién es la bestia. O sea que ya sabemos que la mujer es diferente a la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos que ella monta. Ese monstruo o esa bestia que has visto antes estuvo vivo y ahora ya no existe, pero regresará solo para ser destruido. Entonces ya aquí nos está dando luces. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo entonces pasito por pasito. Cuando está hablando de la bestia que antes era, se refiere que ya existió antes, es decir, este espíritu está hablando de un espíritu demoníaco que entra en las personas para que actúen de determinada manera. Estamos hablando del anticristo. Acuérdense ustedes que el anticristo es un hombre común y corriente, pero que va a ser dotado por Satanás y va a ser poseído por una serie de demonios especiales. Entonces hay un demonio especial con el espíritu del anticristo. Acuérdense que
Anticristo es aquella persona que está en contra de Jesucristo o se hace pasar por Jesucristo. Y la Biblia nos dice que han existido muchos anticristos, porque cualquier persona que esté en contra de Jesucristo o que se haga pasar por Jesucristo tiene el espíritu del anticristo. Entonces, cuando el ángel está hablando con Juan, le dice, mire, este espíritu, este demonio ya había existido antes, ¿sí? Ya había estado en otros seres humanos. Después dice, ya no es, porque en el tiempo en que Juan está escribiendo el Apocalipsis, este espíritu no estaba en operación. Habían líderes malísimos en la época de Juan, ¿no es cierto? Estaba funcionando el Imperio Romano con esos tiranos tan sanguinarios, pero no era exactamente, son otros demonios, pero no este demonio especial que va a poseer al anticristo. Y nos dice está a punto de subir del abismo. ¿Recuerdan ustedes que el abismo es un lugar que habitan los demonios, una cárcel que está en el centro de la tierra? Allí está todavía encarcelado ese espíritu, ese demonio especial que va a volver a la tierra para entrar en el anticristo. Entonces, este personaje que es conocido como el anticristo, que aquí en la Biblia se le da el nombre también de la bestia, en algunas versiones se le dice el monstruo. Ya vimos nosotros muchas características del anticristo, ¿no? El asirio, el inicuo, el hombre de maldad, tiene muchísimos nombres. Va a estar poseído por un demonio especial que se conoce como el espíritu del anticristo, así como habíamos visto alguna vez el espíritu de Jezabel, ¿se acuerdan? Entonces aquí hay otro espíritu especial y una de las características que el ángel está diciendo a Juan para poderlo distinguir precisamente es esta, que es un demonio que ha funcionado en el pasado, en la época de Juan no estaba trabajando, pero que va a volver a trabajar en los 7 años de la gran tribulación. Vamos para versículos 9 al 11. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído. Uno está gobernando. El otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia, que antes era, pero ya no es el octavo rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Encriptada totalmente un mensaje secreto de todo lo que va a pasar en el futuro, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo desciframos, hacemos la traducción simultánea y se vuelve muy fácil de entender. Fíjense en ustedes. Primero, para entender esto, el apóstol Pablo y todos los apóstoles nos dicen que hace falta sabiduría. Y ya sabemos cómo tener sabiduría. La Biblia nos lo dice. Primero hay que pedírselo a Dios, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Y también hacer las disciplinas espirituales que vimos al principio. Orar, estudiar la Biblia y congregarnos con otros hermanos cristianos. Eso lo tenemos clarito. Entonces le pedimos al Señor que nos dé sabiduría. Acá es muy claro que nos está diciendo, ya nos está revelando cosas, nos dice que las 7 cabezas representan 7 cerros o 7 colinas o 7 montañas sobre los cuales está sentada la mujer. Y aquí ya es una clave muy clara para nosotros saber que cuando se está hablando de esta mujer, se está hablando de una ciudad. Cuando nosotros hablamos de las ciudades, decimos está asentada en un valle, está asentada en una sabana, está asentada en una montaña, es decir, está situada. Entonces, cuando nos dice que esta mujer está sentada o situada en 7 cerros, es porque se trata de una ciudad. La ciudad que está asentada sobre 7 colinas es Roma. Y aquí muchos van a decir, ¡ay, pero un momentico! Hay muchas ciudades que están sobre 7 colinas. Primero, no son muchas, pero sí, es verdad. Hay varias ciudades que están asentadas sobre 7 colinas o sobre 7 montañas. Pero es que esta no es la única característica que la Biblia nos dice de esta ciudad sentada en 7 colinas y que tiene el nombre de prostituta, de ramera, de la madre de todas las prostitutas. Esta es una de las características. Entonces, cuando saltan gritando que por qué dicen que es el Vaticano, que es Roma, si no es la única ciudad, es porque hay que tener en cuenta las otras características, los otros detalles que nos cuenta también el ángel para poder distinguir la ciudad. Listo. La primera característica es que está sentada sobre 7 colinas. Eso es muy fácil porque nos hace descartar una cantidad de ciudades que no están sobre 7 colinas. Entonces nos vamos ya con Roma por las siguientes características que vamos a estudiar enseguida.
Dice que también representa a 7 reyes. 5 de esos reyes ya han muerto. Recuerden que al mismo tiempo que nos está hablando de 7 colinas, las 7 cabezas representan 7 imperios. O sea, las 7 cabezas de este monstruo, de esta bestia, de este sistema religioso, tiene varios significados. Significa imperio, significa cabezas y significa reyes, y eso ya lo habíamos visto anteriormente en una clase, ¿no? Entonces, cuando las 7 cabezas representan imperios, los acabamos de ver la lista de los 7 imperios. Dice, cada imperio tiene un rey. Entonces, si representa 7 imperios, pues a su vez está representando 7 reyes o 7 líderes de esos imperios. Juan le da más pistas a Juan, el ángel le da más pistas a Juan, perdón. Dice, 5 de esos reyes ya han muerto. Claro, en el momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis, 5 de esos imperios ya no existen, por lo tanto, sus líderes o sus reyes ya han muerto, que son Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Después el ángel dice, uno de ellos reina ahora. ¿Qué imperio estaba gobernando en el momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis? Muy bien, el Imperio Romano, es decir, que el rey del Imperio Romano, el emperador en ese momento está vivo. Y después dice, el otro no ha reinado todavía. Lógicamente, el imperio que falta todavía no ha surgido, pero nos da un detalle chévere, nos dice, cuando venga, reinará solo un poco de tiempo. Y este dato es importante porque si ustedes miran, por ejemplo, el Imperio Romano duró casi 1000 años. Entonces, uff, qué descanso saber que ese último imperio horroroso que va a venir va a durar poco tiempo y se trata de ese imperio que conocemos como el Imperio Romano revivido o el G10, el imperio que va a surgir por el anticristo en los 7 años de la gran tribulación. Ahora, pongan atención porque cómo termina diciendo el pasaje. Miren esto tan clave, una pista súper clave. Nos dice que de este último imperio surge un octavo rey. Es muy claro. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey. Es decir, ese anticristo que va a tener ese espíritu demoníaco que antes funcionó, que antes era, pero que ya no es, va a volver a surgir, está incluido entre los 7. Es decir, que ese anticristo surge en el último imperio. Por eso tenemos la seguridad de que el anticristo no iba a existir en el imperio romano ni en ninguno de los 5 imperios anteriores, ni que va a surgir en este momento porque se necesita que haya un nuevo orden mundial para que surja el anticristo. Lo dice muy claramente la Biblia. El anticristo no va a salir a la luz pública antes de que haya ese nuevo orden mundial, ese nuevo imperio que conocemos como el G10. ¿Listo? Entonces, de ese séptimo imperio es que surge un octavo rey que es el anticristo. Octavo, porque el séptimo imperio a su vez va a tener un rey que va a ser representado por 10 naciones, pero el que va a liderar al final va a ser ese octavo que es el anticristo. ¿Sí ven cómo se nos van dando todas las pistas para que sepamos exactamente de dónde nace el anticristo? Por eso es absurdo hoy en día decir, ay, no, es que el anticristo es fulanito de tal, el rey de tal parte o el presidente de tal parte. No, aquí nos están dando pistas muy claras de dónde va a surgir el anticristo. Sigamos, versículos 12-14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Uy, que esta cantidad de pistas que nos arroja este pasaje. Los 10 cuernos, como ya lo habíamos estudiado, se trata de 10 naciones que van a ser una confederación, se van a unir. Eso ya lo habíamos estudiado. Por favor, si se les ha olvidado, repasen desde la clase número 1. Y sabemos que es una unión de naciones europeas y del Medio Oriente. ¿Se acuerda que hasta estudiábamos que ellos se van a unir no porque se quieran mucho, sino que van a ser como el agua y el aceite? Se van a mezclar, se van a unir, no porque sean compatibles, sino por una necesidad.
por conveniencia. Entonces, al final de los tiempos van a haber 5 naciones europeas, 5 naciones del Medio Oriente que van a unir todas sus fuerzas en todas las 3 esferas que ya vimos en todos los 3 ámbitos para poder gobernar el mundo. El G10 es la plataforma del anticristo. Estas naciones se van a unir y ellas sin saberlas, dentro de sus militantes, ya va a estar el anticristo de muy bajo perfil, es un líder político muy inteligente, muy carismático, muy capaz. Recuerden que siempre les he dicho que va a traer soluciones efectivas para todos los problemas que va a tener el planeta Tierra y sin saber las naciones, ellos le van a dar esa plataforma al anticristo para que al final sea el único líder en ese último gobierno mundial. Después, el anticristo y el G10 pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Ya está hablando del final de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo, junto con nosotros, con la iglesia, regresamos nuevamente a la tierra. ¿Se acuerdan? Que está todo ese ejército de 200 millones de soldados preparados en la batalla de Armagedón para atacar a Israel y en ese mismo instante se oye un trueno en el cielo, se abren esas nubes y regresamos, Jesucristo y toda la iglesia, a la tierra. Y esta gente es tan, ay, tan ingenuos o tan idiotas, no sabemos que pretenden pelear con el Cordero, con el Señor Jesucristo, pero Jesús y sus seguidores, nosotros los vencerán. El Cordero vencerá porque es el Señor más grande y el Rey más poderoso. Con Él estaremos sus seguidores. Dios nos ha llamado y elegido porque siempre lo obedecemos por nuestra fe. Versículos 15 y 18. Además el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Sí ven, chicos? Ah, aquí entonces todos los que siempre han dicho Liliana cualquier predicador, no solamente yo, que los predicadores, ¿ustedes de dónde sacan eso? ¿Qué significa esa? ¿De dónde sacan qué significa eso? Primera ley de hermenéutica. La Biblia se explica a sí mismo. Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 nos dice muy claramente que cuando se está hablando del mar, de las aguas, se está hablando de pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Versículo 16. Los 10 cuernos y la bestia que has visto odiarán a la prostituta, causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos entregarán a la bestia el poder que tienen de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Y bingo, Apocalipsis capítulo 17 versículo 18 nos dice con toda claridad que esa mujer sobre la bestia escarlata es una ciudad. Y nos da otro detalle de esa ciudad. Es esa ciudad que tiene un poder especial para gobernar sobre todos los reyes de la tierra. Entonces ya estamos empezando a ver, ay, qué ciudad tiene ese poder de gobernar sobre todas las demás naciones. Vamos a seguir descubriendo pistas, pero hagamos traducción simultánea de este pasaje. El ángel le dice a Juan, los ríos, las aguas, recuerden que tenemos diferentes Biblias, interpretaciones, no, sino diferentes lenguajes que utilizamos. Algunos dicen el mar, ríos, aguas. Los ríos que has visto y sobre las cuales está sentada la prostituta. Entonces ya sabemos que cuando se está hablando de la mujer que tiene el título de prostituta, se está hablando del Vaticano. Representan a pueblos y a gente de diferentes idiomas y países por la influencia que el Vaticano ha tenido sobre todo el mundo. Los 10 cuernos es esa reunión de 10 naciones, el G10, que has visto, lo mismo que la bestia, que es el anticristo, odiarán a la prostituta, es decir, al Vaticano. Miren esto tan sencillo, traducción simultánea.
Hay una reunión de 10 naciones, ¿no es cierto?, que van a formar el último gobierno mundial, una unión entre países de Europa y países del Medio Oriente, el G10. Van a tener como líder al anticristo. El anticristo va a ser también una unión con un líder religioso. Va a haber una campaña con un líder religioso que sale del Vaticano, pero dice que va a llegar un momento en que tanto las naciones, el G10 como el anticristo, van a tener un problema con el Vaticano y le quitarán todo lo que tiene. La dejarán desnuda, eso se refiere, se comerán la carne de su cuerpo y luego la arrojarán al fuego. Entonces sabemos cuál es el fin del Vaticano, va a ser destruido por fuego. Y si ustedes hablan con un arzobispo, un cardenal y una persona, ellos saben que esas profecías también las entienden perfectamente ellos. Dios permite que el G10, que estas 10 naciones, estos 10 gobernantes, hagan lo que Dios pensaba hacer, que es que castigar el juicio. Entonces los hace poner de acuerdo para entregarle su poder al anticristo y ellos le obedecerán hasta que se cumplan todos los planes de Dios. Recuerden que aunque pareciera que Satanás es el que está triunfando, Satanás solamente hace lo que Dios le permite hacer porque todo está bajo el control de Dios. Dios nunca pierde su control y si en este último tiempo pareciera que lo estuviera perdiendo y que Satanás está a la delantera, no es así. Simplemente Dios está utilizando a todos estos personajes para cumplir estos juicios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Y no es sino que ustedes vean estas imágenes. Espero que estén haciendo este estudio de esta lección en pantalla grande para que se den cuenta de todas las naciones, cuando van a visitar a los líderes de esta ciudad, le rinden pleitesía. En todas formas y en todos los lugares donde lleguen, lo reverencian. Vamos para el capítulo 18 ya, versículos del 1 al 3. Después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su esplendor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Chicos, entonces aquí en este capítulo 18 nos empiezan a contar el juicio, o sea, ¿por qué? Va a haber un juicio sobre Babilonia y en qué consiste ese juicio. Y tengamos en cuenta lo que hemos estado repitiendo. Cuando estamos hablando de Babilonia, estamos hablando tanto de la Babilonia comercial, que se refiere a Irak, como de la Babilonia espiritual, que se refiere al Vaticano. Tanto los juicios como el porqué de sus juicios van a estar entremezclados en este capítulo. Entonces el Señor nos da discernimiento y leyendo el contexto, qué es lo que le va a pasar tanto a Irak como Babilonia geográfica y al Vaticano como Babilonia espiritual. Dice que llega un ángel gritando, por fin cayó la gran Babilonia. Ahora es casa de demonios, escondite de malos espíritus. En todos los países siguieron su ejemplo y adoraron dioses falsos. Lo mismo hicieron los reyes de la tierra. Los comerciantes del mundo se hicieron ricos, pues ella les compró de todo para satisfacer sus malos deseos. Entonces, esa influencia maligna que ha tenido porque enseñan una mentira, han desviado a la gente de la verdad. Muchos inocentes han seguido las enseñanzas de esa ciudad pensando que estaban agradando a Dios y lo único que estaban haciendo era alejándolos del camino verdadero. Y aunque ahorita no parezca, porque pues no se dan las circunstancias para uno creer que Irak o que esos países del Medio Oriente son muy opulentos porque están en guerra, porque hay muchos problemas, crean. Las profecías se han cumplido en su totalidad y las últimas profecías no se van a dejar de cumplir. Estos países de Medio Oriente van a estar a la cabeza a nivel comercial y económico. Estados Unidos, China, va a haber un declive y son ellos los que van a estar a la cabeza. Entonces aquí están hablando de esa influencia espiritual y económica que tienen sobre todo el mundo. Y ya vamos a ver todos los demás pecados que ellos han cometido. Versículos 4 a 8. Son pasajes largos, los vamos a leer, los vamos a explicar de una manera muy breve.
Luego oí otra vez del cielo otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle en tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Casi no necesitaría explicación, ¿no es cierto? Sin embargo, les recalco, el Señor está diciendo, ustedes son mi pueblo, salgan de Babilonia y no pequen como ella. Están haciendo una advertencia, por favor, no sigan creyendo esas mentiras que que esa ciudad está enseñando. ¿Por qué? Para que no caigan sobre ustedes las terribles plagas que le vendrán y que hemos estudiado ya, 21 grandes plagas. Ella era muy orgullosa y le gustaba vivir con grandes lujos. Aquí nos está dando las razones de por qué ese juicio tan terrible que va a caer sobre Babilonia, tanto la comercial como la espiritual. Pues ahora háganla sufrir. Dense el lujo de atormentarla, porque ella piensa, aquí me tienen sentada en mi trono de reina, nunca me va a pasar nada. Por eso, en un mismo día recibirá todos estos castigos, hambre, sufrimiento y muerte. Pensaron que nunca iban a caer, pero en un solo día será destruida por el fuego, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, ha decidido castigarla por toda la maldad que han hecho durante tantos siglos, porque por culpa de sus mentiras, muchísimas personas se han ido al infierno. Versículos 9 y 10. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ay, ay de ti la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio, el lamento de todo el mundo. Los que están atados al sistema del mundo lo perderán todo cuando éste se derrumbe. Se destruirá en una hora lo que se esforzaron por construir toda la vida. Los que trabajan procurando solo recompensa material no llegarán a tener nada cuando mueran o cuando desaparezcan sus bienes. Miren, chicos, los que tienen puestos su esperanza y su seguridad en las riquezas y en las cosas materiales están en tierras movedizas. Eso es lo más absurdo. Creer que uno está seguro porque tiene plata, porque tiene cosas materiales. Ustedes mismos lo han visto. En un segundo, por un incendio, por una catástrofe, por la caída de los bancos, por una quiebra, la bolsa, en un minuto una persona puede perderlo absolutamente todo. ¿Qué podemos llevar a la tierra nueva? No ha habido ningún trasteo, ningún entierro con trasteo. Nosotros no nos llevamos nada a la vida eterna, a la siguiente etapa que viene. Lo que nosotros debemos estar cultivando y trabajando es nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestro carácter cristiano, ese proceso de santificación, de parecernos más al Señor Jesucristo cada día y nuestra relación con otros creyentes, el amor al prójimo, es en las tres cosas que debemos estar trabajando todos. Eso es más importante que cualquier cantidad de dinero, poder o placer, que es súper momentáneo y se puede acabar en un segundo. El dinero, el poder y el placer, cuando una persona es eso lo que está buscando porque cree que lo hará feliz, es la persona más miserable. Las personas más pobres son aquellas que solamente tienen dinero. Nuestra fe, nuestro carácter y nuestra relación con otros creyentes es lo que nosotros debemos cultivar.
Versículos 11-13. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella porque ya no habrá quien compre sus mercaderías. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, tela de lino fino, color púrpura, telas de seda y color escarlata, toda clase de maderas aromáticas, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de ovejas, de caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Esta es una lista de las cosas valiosas de esa época. Si fuera hoy en día, no sé, estaríamos diciendo de artes, de carros lujosos, de relojes, de celulares, de mansiones, ¿no es cierto? Esto era lo más lujoso. Pero miren, al final dice hasta de seres humanos. ¿Quién se iba a imaginar hace 30 años, 20 años que la esclavitud, la trata de seres humanos iba a volver a ser un negocio? Los que controlan varios sectores del sistema económico gemirán con la caída de Babilonia. Si hoy en día lo vemos cuando hay una caída en la bolsa, ¿cuántos no se tiran por los edificios, se suicidan, ¿no? Los líderes políticos gemirán porque fueron los supervisores de las riquezas de Babilonia y se enriquecieron gracias a ese sistema. Los mercaderes gemirán porque desapareció Babilonia, el mayor cliente de sus productos. Puedes tener muchas cosas que vender, pero si no hay quien las compre, nos da lo mismo. Y eso lo vimos en la pandemia, ¿no? Los navegantes ya no hallarán lugar al que llevar sus productos porque los mercaderes no tendrán a quién venderles. La caída del mundo impío, o sea, impío es algo donde no aparece la piedad, donde no aparece la parte espiritual, donde no está Dios. Afectará a todo el que disfrutó y dependió de su sistema. Nadie quedará sin ser afectado por la caída de Babilonia. Y seguimos hablando de la Babilonia comercial y también de la Babilonia espiritual. Versículos 14 y 17. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con todo el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. Ay, ay de la gran ciudad, vestida de tela de lino fino, de color púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza. Todos los capitanes de barco, los pasajeros, los marineros, todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Siguen las lamentaciones. Esta lista de mercadería ilustra el materialismo extremo de esta sociedad en este momento. Pocos de estos productos son necesarios, verdaderamente, mayormente tienen que ver con el lujo, pero no porque nosotros los necesitemos. La sociedad se ha desenfrenado hasta el punto de que la gente está dispuesta a emplear sus medios impíos para satisfacer sus deseos. Aún la gente se convirtió en producto. Les estaba hablando todos esos secuestros, ahorita lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Que secuestran a un chico, que una chica se desaparece. Trata de blancos, que es esclavitud. El pueblo de Dios no debe vivir para el dinero, ya que éste no tendrá valor en la eternidad. Debe mantenerse siempre en guardia en contra de la avaricia, un pecado que se halla al acecho. Esa mentira de que con casa, carro, beca, fama y fortuna vas a ser feliz es una vil mentira y es muy fácil de comprobar cuántas personas que tienen todo esto se quitan la vida o se vuelven viciosos, trago, droga, totalmente insatisfechos, porque nada de eso da la felicidad. Versículos 18-20. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán, ¿qué otra ciudad podría compararse con esta gran ciudad? Se echaron polvo en la cabeza, llorando y lamentándose a gritos. Ay, ay, de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégresen también ustedes, creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia. Llevamos varios versículos, muchos versículos en donde el mundo se está lamentando terriblemente por la caída de Babilonia.
Pero en esta última parte del pasaje nos está diciendo que el cielo está alegre. ¿Por qué estamos alegres nosotros? Porque precisamente con todos estos actos se acaba el juicio sobre el planeta Tierra y la humanidad. ¿Cómo puede una persona mantenerse alejada del sistema maligno? Porque fíjese en lo que le va a pasar a todas las personas que se meten a ese sistema. Primero, las personas deben ser siempre más importantes que las cosas y que los animales, por favor. No pierdan esa perspectiva cuando pongan a las cosas y a los animales por encima de los seres humanos. Segundo, no se enorgullezcan de sus propios planes, actividades y éxitos dejando por fuera a Dios. Tercero, tengan presente que nunca se debe comprometer la voluntad y la palabra de Dios porque al final la voluntad de Dios se va a hacer. Cuarto, siempre debe considerarse a las personas por encima de las ganancias económicas. ¿Cuántas familias se han perdido porque ponen por encima sus trabajos? Y les aseguro que ningún hombre o mujer en su lecho de muerte se ha quejado por no haber pasado más tiempo en el trabajo, si no se han quejado es por no haber pasado más tiempo con sus seres queridos. Quinto, haga lo que sea bueno, cueste lo que cueste, ponga por encima sus deseos egoístas y sus placeres. Y sexto, participe en negocios que ofrezcan productos y servicios que valen la pena, solo cosas que satisfagan los deseos del mundo, pero de una manera que enriquezcan el mundo. No se metan en el comercio de cosas que en vez de hacer que el mundo sea un lugar mejor, lo vuelva más horrible. Mercancías, y ustedes saben a qué me refiero, sino hagan cosas que sean amor para el prójimo. Versículos 21-24. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti la voz del novio y de la novia porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Y son los motivos por los cuales es ese juicio tan fuerte. Ese juicio va a llegar con la sacudida de una gran piedra que cae sobre el mar. ¿Por qué? Primero, por enriquecimiento desmedido y gran codicia, por soberbios, orgullosos y arrogantes, no solo por la parte económica, sino también social e intelectual. Cosas tan exageradas, tener inodoros de oro. Cuando mucha gente, niños se mueren de hambre en las calles, ¿ustedes creen que eso Dios no lo tiene en cuenta? Estos juicios, por eso son justos. Segundo, por utilizar la hechicería. Acuérdense que se trata no solamente de lo que tiene que ver con fármacos, sino todo lo que embote la mente, es decir, sistemas religiosos falsos también. Tercero, el engaño. Significa seducir, sacar del camino. Satanás usa el engaño y la seducción. Cuarto, perseguir a los cristianos. El sistema religioso en el nombre de Dios perseguirá a los verdaderos creyentes en Cristo, como ocurrió en las cruzadas y en la Inquisición y en tantos imperios que han existido en la antigüedad. Nuevamente eso va a pasar en los últimos tiempos, en esos 7 años de la gran tribulación. Chicos, y aquí terminamos. Yo sé que es un tema difícil, pero el Señor quiere que nosotros sepamos eso, no para que sintamos miedo, sino para que despertemos. Por favor, chicos, cumplamos con la gran comisión, contemos el plan de salvación y ustedes no se separen de estas lecciones. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante, que tengan una hermosa semana. Bendiciones.